A Beautiful Mind. En español, busqué y la mayoría de países la tituló Una mente brillante. Es una película del 2001 protagonizada por Russell Crowe, el mismo que hizo Gladiator, que narra la vida de John Nash, un genio matemático del siglo XX. Y la película sigue su trayectoria desde su juventud, en sus años cuando estaba haciendo sus estudios doctorales en la Universidad de Princeton, pasando por su carrera hasta los últimos años de su vida, donde se puede ver los aportes que él hizo a las matemáticas y a la economía. Pero la película también muestra cómo Nash padecía de esquizofrenia y cómo él luchaba contra este mal. Una sorpresa de la película es que lo vemos trabajando como un agente secreto de los Estados Unidos, descifrando mensajes secretos, enigmáticos de Rusia durante el tiempo de la Guerra Fría. Pero más tarde en la película descubrimos que todo eso, lo de agente secreto, todo eso era producto de sus alucinaciones, no era verdad. Era algo que él se lo creía en su mente. La película presenta la tensión que Nash, su familia y sus colegas, lo que todos ellos sufren por esta enfermedad mental que él tiene. Eventualmente él recibe tratamiento y comienza a mejorar y logra alcanzar cierta estabilidad, aunque no se cura del todo, a tal nivel que al final lo vemos que él recibe el premio Nobel en el año 1994 por sus aportes a la matemática y a la economía. Ahora, ¿por qué les traigo esta película? Nosotros como creyentes vivimos una experiencia y una lucha muy similar a la de John Nash. Él fue dotado con una mente prodigiosa, era un genio en matemática brillante, y el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros, nos ha creado y nos ha dotado, no con una mente matemática brillante, especialmente yo, pero nos ha dotado a todos con un reflejo de su gloria. Tenemos capacidades mentales, espirituales, emocionales, morales y físicas por haber sido creados a la imagen y a la semejanza del Señor. Pero así como la enfermedad mental de Nash marcó y afectó cada área de su vida, la maldición del pecado en este mundo ha dañado profundamente no solamente el mundo, sino también nuestras vidas. Cada área de nuestra existencia y de nuestra vida. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestras decisiones. Por eso los teólogos llaman a esto la depravación total, porque hemos sido totalmente afectados, totalmente dañados por esa maldición del pecado. Nash vivió una lucha diaria contra los efectos de su condición. Él sufría alucinaciones y confusión, y nosotros también todos los días sufrimos las consecuencias de la depravación del pecado. Tentaciones, desánimos, caídas, enfermedades. Es una guerra espiritual la cual todos sufrimos todos los días. Nash necesitó tratamiento y aprender a vivir con los efectos de su enfermedad. Y de igual forma, el tratamiento nuestro ha sido que hemos nacido de nuevo, la obra de Cristo, el Evangelio de Cristo. Pero todavía seguimos todos los días con una lucha diaria para vivir en este mundo caído, para vivir vidas que glorifiquen al Señor. Ese es el proceso de la santificación del Espíritu Santo en nosotros cada día. En nuestra travesía a través de Eclesiastés, el predicador ha estado hablando principalmente acerca de cómo la maldición ha afectado el mundo. Y cómo eso nos trae agonía a nosotros. Pero hoy, Eclesiastés, aquí en nuestro pasaje, torna su análisis de lo que está mal afuera
y torna su mirada a lo que está mal adentro, dentro de nosotros. Cómo esa depravación total ha creado esta lucha interna, esta guerra que todos nosotros enfrentamos. Y lo primero que quiero que veamos es cómo en el pasaje Eclesiastés, lo primero que hace es diagnosticarnos con este mal, mostrarnos la prueba de que todos sufrimos esta depravación total. Nash, durante la mayoría de la película, él no está consciente de su enfermedad. No es hasta la mitad de la película, ayer la volví a ver para ver si lo que tenía aquí era verdad. No es hasta la misma mitad de la película que la esposa de Nash busca la ayuda de un psiquiatra para confrontarlo, para que él se dé cuenta de sus alucinaciones. Y entonces es que comienza a recibir tratamiento. Eclesiastés hace lo mismo. Él nos confronta primero, nos diagnostica con esta enfermedad y esta lucha que todos enfrentamos. Esto lo vemos en los versículos 19 al 22. Eclesiastés comienza en el versículo 19 y lo primero que hace es que ensalza la sabiduría. Pero el verso siguiente, el versículo 20, antes de que alguien pensara que la sabiduría es la cura a esta depravación, a este mal, él lanza al medio una bomba en el versículo 20. Él dice, no hay ni siquiera un hombre sobre la tierra justo que no peque. Si eso le suena familiar, Pablo en Romanos 3 cita este verso, cuando él dice, no hay justo ni siquiera uno. Lo que él quiere decir es que todos, absolutamente todos, estamos plagados de la enfermedad del pecado, de esta depravación. Es como si Eclesiastés dijera, ¿de qué vale tanta sabiduría? ¿De qué vale aprender tanto, alcanzar tanto, si todos estamos depravados? Y por nuestro pecado al final vamos a ser juzgados, vamos a ser condenados y vamos a morir eternamente. Esto nos recuerda las palabras del Señor, cuando el Señor dice, ¿de qué te vale ganar el mundo entero si al final se pierde tu alma? Luego en los versículos 21 al 22 nos presenta un ejemplo de la vida diaria que nos muestra claramente que ninguno de nosotros podemos escapar esta depravación. Nos da una prueba. Escuchas a alguien hablando mal de ti, algo que todos hemos vivido, y la sangre te hierve. Dices, ¿cómo dije justicia? Te indignas. Pero 15 minutos después, eres tú el perpetrador. Eres tú el que estás hablando mal de otro. Te sale a ti la pus de la depravación por la boca. Que de hecho, este va a ser el tema de nuestro próximo mensaje en el libro, en nuestra serie de Santiago, que el hermano Francisco nos va a traer en unas semanas. El poder de la lengua. Lo que Eclesiastés quiere mostrarnos es que todos, absolutamente todos, estamos plagados de este mal. Nadie es inocente. Nos hemos herido todos los unos a los otros y hemos hecho eso vez tras vez. Todos somos víctimas y todos somos victimarios a la misma vez. Todos estamos bañados en la sangre nuestra cuando nos han ofendido a nosotros, pero también todos estamos bañados en la sangre de otros cuando nosotros somos los que hemos ofendido. De manera que ya no se puede ni seguir la cuenta de cuánto tú debes y cuánto te deben. Y lo otro que Eclesiastés nos está mostrando aquí es que no hay absolutamente nada que podamos hacer para curar esta depravación, para remediar este mal.
No es una herida que se sana con el tiempo. No es una enfermedad que se supera si tienes dominio propio y si te disciplinas. Es un cáncer del alma, que como vamos a ver en un momento, lo único que hace es crecer. Y eventualmente nos va a llevar a la muerte eterna si no recibimos un milagro. Eclesiastés comienza así, no para dejarnos en desesperanza, sino para que abramos los ojos y reconozcamos que necesitamos un Salvador. Aquí debajo del sol no está la cura. La cura tiene que venir de por encima del sol, del cielo. Ahora, ¿qué pasa si esa depravación es ignorada? Si no es tratada y nos entregamos a ella día tras día, mes tras mes, año tras año, una vez y otra vez, la depravación se agrava, empeora. En la película, John Nash, luego de ser diagnosticado y comenzar a recibir tratamiento, deja de tomarse los medicamentos por los efectos secundarios y tiene una recaída. Sus alucinaciones, sus paranoias se vuelven aún más fuertes, demandando más de su atención, más de su tiempo, más de sus acciones, a tal nivel que en una ocasión, por la confusión de las alucinaciones, él hiere a su esposa y a su bebé recién nacido. Y Eclesiastés ahora nos va a mostrar y nos va a advertir de cómo la depravación, si no buscamos esa cura celestial, cómo se puede depravar aún más, cómo se puede apoderar de nosotros, cómo puede empeorar y hacer metástasis espiritual y llevarnos no solamente a la muerte eterna, sino a la ruina en vida, al hacernos esclavos de ella. Primero, demuestra cómo otra vez todos buscamos y tratamos de alcanzar la sabiduría. Esto lo vemos en los versículos 23 al 26. Cómo todos tratamos de buscar esa solución, saber cuál es la verdad, cuál es la mejor manera para vivir. Tratamos de buscar la cura al dolor, a la confusión. Pero por los efectos del pecado y la ceguera que la depravación nos provoca, esa sabiduría está limitada. Esa sabiduría específica que necesitamos para ser curados de la depravación no está disponible aquí debajo del sol. Él dice en el versículo 23 que la sabiduría estaba lejos de él. Esa sabiduría que cura está lejos. Y en el versículo 24 dice, no solo que está lejos, sino que es profunda, que es inaccesible, que es inalcanzable aquí, debajo del sol. Pero en el versículo 25 demuestra que aunque no se puede llegar a conseguir la cura, a entender y contestar los porqués más profundos de lo que sufrimos, hay valor en buscar la sabiduría como quiera. Hay verdad que se puede descubrir, ¿verdad? Piense en todo lo que hemos avanzado como sociedad, todo lo que hemos crecido en sabiduría. Dios se ha revelado a nosotros en la creación a través de las leyes de la naturaleza y entra conciencia. Entonces, hay valor en buscar esa sabiduría. Pero Eclesiastés dice, la que cura la depravación, esa no la vamos a encontrar aquí. Y Eclesiastés, buscando conocer algo acerca de esta condición dolorosa y difícil, de la depravación que todos sufrimos, descubre una triste realidad en el versículo 26. No solo que todos estamos plagados por esta maldición, sino que si
no somos curados de ella. Si continuamos en ella, empeora. Como un cáncer pasa de etapa 1 a etapa 4. Eclesiastés nos demuestra esto en el versículo 26, a través del ejemplo de la lujuria. A través del pecado sexual, él lo describe igual a lazos, a redes, a cadenas. ¿Cómo te puede apresar, dominar, acaparar? ¿Cómo puede hacer estragos de ti en esta vida? ¿Cómo puede pasar de una depravación total a una depravación multiplicada, a una depravación brutal? Y él usa el pecado de la lujuria, pero nos puede pasar con cualquier otro pecado. En el caso de la lujuria, en el caso del pecado sexual, empieza simplemente como deseo a mirar a otras personas ocasionalmente. Pero si descuido esto crece en un monstruo, se puede convertir en el monstruo de la pornografía, la infidelidad, la adicción al placer. La ira se manifiesta al principio como simple irritabilidad, un tono áspero como impaciencia. Pero si es descuidado se vuelve en explosiones de enojo, maltrato verbal o maltrato físico. La avaricia comienza por insatisfacción con lo que tengo, comparando constantemente mi vida con la de otros. Pero tiempo después se transforma en idolatría del dinero. Trabajar sin descansar, ahorrar sin disfrutar. Que Eclesiastés ya nos ha hablado de esto varias veces. C.S. Lewis, un escritor cristiano del siglo XX, describe este proceso donde la depravación, mientras más tiempo pasamos sin recibir la cura, se vuelve peor. Él dice, cada vez que tomas una decisión, estás moldeando lo más profundo de tu ser. Esa parte central que decide quién eres. Y al sumar todas las innumerables decisiones de tu vida, día tras día, te estás convirtiendo lentamente en una de dos cosas. O en una criatura celestial, en armonía con Dios, contigo mismo y con los demás, o en una criatura infernal, en guerra con Dios, contigo mismo y con todo lo que te rodea. Eclesiastés lo que quiere es darnos una advertencia a no jugar con el pecado, a no seguir viviendo nuestra vida sin rendir nuestra vida a Cristo, sin recibir la cura del Evangelio. Porque si le das una pulgada al pecado, te va a arrancar el brazo entero. Quizás tú has experimentado esto o lo estás experimentando. Otra vez, esto no se cura con sabiduría humana. Esto no se cura con dominio propio. Para esto se necesita un milagro, un Salvador. Se necesita la sangre de Cristo para esto. Eclesiastés no solo describe la depravación, también nos ofrece, para aquellos que ya hemos recibido la cura del Evangelio, para aquellos que somos creyentes, nos ofrece remedios para lidiar con esta depravación mientras vivimos en esta tierra. En la película, John Nash empieza su camino hacia la mejoría cuando su familia lo rodea. Cuando él toma en serio su tratamiento mental, se vuelve a tomar las pastillas. Y cuando dedica su atención a su trabajo. Eclesiastés nos muestra remedios a nuestra depravación, recomendaciones a seguir para aquellos, otra vez, que ya hemos recibido la cura, para aquellos que somos creyentes, para aprender a navegar, a vivir
dentro de las realidades de un mundo caído y las realidades de la depravación, que la depravación nos impone a nosotros como creyentes. Esto lo vemos en los versículos 15 al 18. Comienza en el versículo 15 mencionando la realidad del dolor que sufrimos como creyentes cuando vivimos en la depravación. Le dice, he visto todo durante mi vida de vanidad. Es una declaración de angustia, de dolor por lo que se sufre debajo del sol. Piensa en Romanos 8, cuando Pablo dice que la creación entera gime y nosotros gemimos también. Eclesiastés está sintiendo ese dolor. Y luego él da ejemplos de ese dolor y esa injusticia. Continuando en el versículo 15, él dice que hay justos que mueren en su justicia y que hay impíos que alargan su vida en su perversidad. Y hemos visto esto en Eclesiastés, esta injusticia, este desbalance en este mundo caído. Eso pesa, eso duele. Eso agota, eso estira el alma de uno como creyente. Pero luego, en los siguientes 3 versos, 16, 17 y 18, nos ofrece 3 remedios o 3 recomendaciones para los que somos creyentes, para vivir dentro de la realidad y de las limitaciones de este mundo caído. Primero, versículo 16, no seas demasiado justo o sabio. Segunda recomendación, versículo 17, tampoco seas demasiado impío o necio. Y último, versículo 18, él dice, retén esto y aquello, o sea, haz ambas esas cosas, lo que dice el versículo 16 y 17, mientras a la misma vez estás temiendo a Dios. ¿Qué quiere decir Eclesiastés con este acertijo? De manera simple, que tenemos que vivir dentro de las realidades y las limitaciones de este mundo caído. El mundo caído nos impone limitaciones y este cuerpo depravado nos impone limitaciones también y tenemos que vivir dentro de ellas. Y él dice, eso es temer a Dios. No se puede vivir en justicia perfecta. Tú no puedes ser demasiado justo. ¿Por qué? Porque ya vimos, estamos depravados. Todos vamos a fallar, como dice el versículo 20, no hay ni siquiera un justo. Esto se va a lograr cuando estemos en el cielo, pero aquí nadie puede ser demasiado justo. No se puede vivir impíamente tampoco, porque como vimos, si le das una pulgada al pecado, va a arrasar contigo. Te va a convertir en un demonio, como dijo C.S. Lewis. Y esto eventualmente simplemente va a llevar a la condenación eterna. ¿Cuál es la clave? Vivir entre medio de esas dos cosas. Y eso es igual a, como dice el versículo 18, temer a Dios. Vamos a ofrecer unos ejemplos para entenderlo. En el caso de lo que nosotros vemos y escuchamos día a día en este mundo, ser demasiado justo sería decidir que solo se puede escuchar música cristiana. No puedo ver ninguna película si no es una película cristiana. No puedo ver ni siquiera nada de películas familiares, nada de documentales, nada de canciones románticas respetuosas. Este enfoque en este mundo caído es irreal. Se va a convertir en legalismo que va a simplemente ahogar tu corazón. Ahora, ser demasiado impío, por otra parte, sería consumir sin filtro pornografía, series y películas explícitas, música que degrada a la mujer y degrada el diseño de Dios. Y esto sería vivir como un enemigo de Dios.
El temor de Dios es el balance. Filipenses 4:8 nos llama a pensar en lo verdadero, lo puro, lo amable, lo que tiene virtud. Un creyente que teme a Dios selecciona con discernimiento lo que ve y lo que oye. No vive bajo reglas exageradas, pero tampoco abre la puerta a contenido que va a ofender a Dios y va a alimentar la depravación de su alma. Guarda su corazón y su mente para Cristo. En el caso de las amistades que hacemos y tenemos, ser demasiado justo sería limitarse a solamente tener amigos cristianos. Amigos que solamente piensen y crean lo mismo que yo. Es más, amigos que van a la misma iglesia que yo. Y esto es irreal en un mundo caído. Y contradice nuestro llamado de ser sal y ser luz del mundo. Ser demasiado impío sería, otra vez, tener amistades sin filtro. Personas que blasfeman, que hablan vulgarmente, que buscan apartarte de la fe, que atacan la fe. Esto simplemente con el tiempo va a enfriar tu amor por Cristo. Y el temor de Dios nos da el balance dentro de medio de estas dos cosas. Jesús fue amigo de pecadores, pero Él nunca se dejó arrastrar por el pecado de ellos. Un creyente que teme a Dios busca amistades que edifican su fe, que ayuden a perseverar, pero también se acerca a los perdidos con compasión y prudencia, con el propósito de llevarlos a Cristo, no de imitarlos. Un ejemplo más. En el caso de guardar y honrar el día del Señor, el domingo, ser demasiado justo sería no faltar jamás un domingo, bajo ninguna circunstancia, ni enfermedad, ni emergencia familiar, ni vacaciones. Eso es, otra vez, irreal en un mundo caído y termina en legalismo. Ser demasiado impío sería faltar por cualquier motivo. Estoy cansado, los nenes no tienen ganas, quiero aprovechar el día para hacer otra cosa. Eso es vivir como vive el resto del mundo, a conveniencia. Un creyente que teme a Dios honra el día del Señor, guarda el día del Señor, lo celebra, lo hace una prioridad en su vida y obedece el llamado del Señor a congregarnos y de guardar el cuarto mandamiento. No buscamos cualquier excusa para faltar, pero si surge una causa legítima, actuamos con prudencia. Y tan pronto como sea posible, nos regresamos a congregarnos regularmente. Eclesiastés lo que hace aquí es que nos habla de la brutal realidad que este mundo caído y corrupto y nuestro corazón depravado nos impone unas limitaciones. Es irreal ser demasiado justo. Tratar de serlo, eso sería no solamente imposible, pero también orgullo, legalismo. Y ser demasiado impío nos va a arrastrar hacia el libertinaje, hacia la destrucción. El remedio está en vivir en el temor de Dios. Una vida consciente de la presencia del Señor. Una vida que corresponde a la gracia que Dios me dio en Cristo. Y nos sometemos a su palabra. Este temor nos sirve de brújula. El temor de Dios nos sirve como una brújula que nos guarda de esos extremos y nos ayuda a navegar de manera que vivimos para la gloria de Dios, navegando las tensiones y las dificultades de esta vida. Por último, vamos a ver cómo Eclesiastés nos apunta al fin del sufrimiento.
al fin de esta lucha interna, al fin de esta depravación. En la película, John Nash nunca se recupera su condición. Al final de su vida, décadas después, lo vemos que él recibe el premio Nobel por sus aportes al campo de la matemática y de la economía. Y podemos observar cómo todavía él ve a los personajes de sus alucinaciones, están ahí presentes. Pero ya él ha aprendido a ignorarlos y a vivir con ellos ahí presentes sin hacerles caso. John Nash nunca se recuperó totalmente y nosotros en esta vida no nos recuperamos totalmente tampoco. La lucha está ahí presente. Pero Eclesiastés apunta a la destrucción de la depravación. Apunta a Cristo. No solamente a su victoria en la cruz, pero en la segunda venida del Señor, cuando Él va a poner fin al dolor y a la maldición. Esa es nuestra esperanza. Eclesiastés nos lo menciona para que eso nos dé esperanza, para que eso nos dé ánimo en nuestra lucha. Esto lo vemos en los versículos 27 y 29, específicamente en el versículo 28. Y este es uno de los versos más difíciles de interpretar del libro. Porque dice que Eclesiastés, buscando hombres virtuosos y perfectos, encontró uno entre 1000. Y entre mujeres no encontró ninguna. A primera vista parece ser un verso o una afirmación machista. Pero en el contexto del pasaje, y en el contexto del libro de Eclesiastés, y en el contexto de la Biblia, lo que está apuntando es a la realidad de lo que ya hemos hablado, de la depravación. Como él ya dijo en el versículo 20, no hay ni siquiera un hombre bueno, no hay justo. Como dice el versículo 29, Dios nos creó buenos, Dios nos creó rectos. Piensa en Génesis 1, Génesis capítulo 2, pero nosotros nos buscamos muchas artimañas, pecamos y caímos. Génesis capítulo 3, en adelante. Como dice Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mujer virtuosa, perfecta, por la depravación total, no existe. Y el Salmo 1 dice que el varón perfecto, no dice quién lo hallará, pero implica que no hay varón perfecto que pueda darle a esa descripción, a esa talla. No existe ni el hombre perfecto, ni la mujer perfecta. ¿Por qué? Por la depravación total. El hombre y la mujer perfecta son unos unicornios. No existen. Él ya ha declarado eso claramente en el pasaje. Entonces, ¿quién es este hombre entre 1000 del versículo 28? Varios teólogos han sugerido que Eclesiastés, sin saberlo, estaba profetizando indirectamente aquí a Cristo. Este hombre entre 1000 es el único varón perfecto, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. El que vino de por encima del sol y se hizo carne y vivió debajo del sol y sufrió entre nosotros y murió la muerte que nosotros merecíamos, y de esa manera derrotó la muerte, la maldición y la depravación. Él es el uno entre 1000. Cristo es la esperanza de nuestra enfermedad. Él es la derrota de la depravación. Él es esa sabiduría lejana y profunda que Eclesiastés estaba buscando en el versículo 23 y 24, y busca, pero no halla. Él es la cura.
Cristo es la cura de la depravación. Y solo a través de nosotros recibir esa cura por medio de arrepentirnos y poner nuestra fe en el Señor, solamente de esa manera podemos recibir la vida eterna. Y cuando Él regrese por segunda vez, pondrá fin a la maldición. Él ya la derrotó en la cruz y ya ese fin está asegurado. Pero podemos vivir y podemos tener esta lucha interna con esperanza mientras lo esperamos, porque Él ya la derrotó. Y cuando Él vuelva va a ser cielos nuevos, tierra nueva. Afuera no habrá maldición y adentro nos va a dar cuerpos glorificados. Ya no va a haber depravación total. Aleluya. Por eso si usted está aquí hoy y todavía no conoce a Cristo, no ha rendido su vida a Cristo, este pasaje para usted es como un espejo. Que tu corazón también está enfermo. Estás enfermo por el pecado, tienes una depravación total y no puedes curarte a ti mismo. Y no esperes, porque si esperas, la depravación se va no solamente a ser total, se va a multiplicar cada día y se va a volver más y más brutal. No esperes. Ven a Cristo. Solo hay una cura, solo hay un hombre entre mil, el perfecto Hijo de Dios que puede sanarte, perdonarte y darte vida. Y hoy Él te llama a arrepentirte, a rendir tu vida y poner tu fe en el Señor. Y para los que ya estamos en Cristo, este pasaje nos recuerda que nuestra lucha interna contra la depravación tiene fecha de expiración. Aleluya. Tiene fecha de vencimiento. Y esa es nuestra esperanza. Nuestro Señor volverá, el Señor volverá, el Señor volverá, el Señor volverá, el Señor volverá. Va a secar toda lágrima, va a romper finalmente toda cadena, dándonos esos cuerpos glorificados para siempre. Eclesiastés nos llama a no perder la esperanza, a animarnos en esta esperanza, a no soltar la fe y a seguir peleando la buena batalla hasta que ese día llegue y nuestro Señor vuelva por nosotros. Amén.